Hay muchas voces que podemos escuchar todos los días. Voces que quieren dirigir nuestros pensamientos, nuestras decisiones y hasta nuestros pasos. Pero existe una voz que cuando aprendemos a reconocerla, puede cambiar completamente nuestra dirección para nuestra vida. Es la voz del pastor. Una voz que nos corrige, nos dirige, nos enseña y nos recuerda cuál es el camino que debemos seguir hacia el Padre. Y quizás hoy no necesitas escuchar más voces. Quizás necesitamos aprender a reconocer la voz que aún nos sigue llamando. Dios te bendiga. Bienvenidos una vez más a Desde mi aposento, capítulo 24, la voz que aún nos sigue llamando. Santo y poderoso eres Jehová. Qué lindo eres, Padre. Primero que todo, como debe ser costumbre, como debe ser lo correcto, entregar al Padre a sus manos nuestros proyectos, nuestras palabras, nuestras fuerzas, para que sea Él dirigiéndonos en el camino correcto, para que el Espíritu Santo sea en nuestra compañía, dándonos sabiduría, entendimiento, paz en nuestro interior, que sea el Padre capitán de nuestra barca, de nuestro proyecto y nuestras decisiones. Amén. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Padre, por tus fuerzas que nos das día a día. Y gracias por esta hermosa familia que poco a poco hemos creado. Gracias por la hermosa familia de la congregación, Iglesia de Dios entre nosotros, Maná del Cielo, New York. Gracias a nuestros pastores Héctor y Jamie Vélez por siempre estar dándonos ese respaldo, ese consejo, esa enseñanza del día a día. Dios me les bendiga a todos abundantemente. Amén. Qué lindo eres, Padre. La palabra principal será Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Amén. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Qué lindo eres, Padre. Gracias por tu palabra, mi Dios. Santo y poderoso eres Jehová. Gracias, Padre, por tu palabra. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santo y poderoso eres Jehová. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Santo y sagrado. Santa es tu sangre y misericordiosa es tu gracia, que día a día nos acompaña, nos rescata de las acechanzas del enemigo, nos guía y nos desprende la luz necesaria, nos recarga el aceite para que nuestra lámpara ilumine la presencia de Dios, para que nuestra lámpara dirija hacia la presencia de Dios. Amén. Qué lindo eres, Padre. Qué hermosas palabras nos entrega Jesús. Y debemos prestar atención el orden del versículo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Somos conocidos para Él y lo seguimos. En estas tres verdades vamos a descansar nuestro mensaje del día de hoy. Mis ovejas oyen mi voz. Lo primero que Jesús nos dice es que sus ovejas lo escuchan, oyen su voz. Hay algo que ocurre cuando comenzamos a caminar verdaderamente cerca de Cristo. Comenzamos a conocer su dirección. Comenzamos a apreciar su voz. Comenzamos a entender lo que está conforme a su voluntad y aquello que nos está alejando de ella. El discernimiento. Pero cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Porque no todo pensamiento que llegue a nuestra mente significa que Dios nos habló. No toda emoción
que sintamos significa que Dios nos está confirmando algo. Y no toda circunstancia que ocurre significa necesariamente que Dios nos está enviando una señal. Por eso necesitamos permanecer cerca de Cristo, conocer su palabra, honrar su presencia, honrar su gracia, para ir acercándonos y conociendo más su tono hermoso de voz, su llamado y sus señales. Amén. Gracias, Padre. Porque mientras más conocemos su palabra, más conocemos su carácter. Y mientras más conocemos su carácter, menos fácil será que confundamos su dirección con nuestras propias emociones. Por eso quiero dejarte esta frase. Mientras más conozco su palabra, menos fácil será confundir su voz. Vivamos rodeados de muchas voces. Esta es la voz de nuestras emociones, la voz de nuestras preocupaciones, la voz de las personas que nos rodean, la voz de nuestros deseos. Y muchas veces nuestra propia voluntad quiere hablar más fuerte que aquello que Cristo quiere que nosotros escuchemos. Por eso tenemos que aprender a detenernos y preguntarnos, ¿esto me está acercando al pastor o me está alejando de él? Santo y poderoso eres, mi Dios. ¿Esto está conforme a su palabra o simplemente está conforme a lo que yo quiero? Porque si verdaderamente queremos reconocer la dirección de Cristo, tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que conocer al Cristo que estamos siguiendo. Y ahí entra nuestra comunión, nuestra oración, nuestra búsqueda, nuestra estancia en su presencia. No hacemos estas cosas para obligar a Dios a hablarnos. Lo hacemos porque queremos permanecer cerca del Padre. Porque cuanto más cerca caminamos de Él, más aprendemos a reconocer su dirección. Segunda enseñanza, y yo las conozco. Jesús continúa diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Porque nosotros estamos aprendiendo a conocer la voz del pastor, pero nuestro pastor ya nos conoce desde nuestro nacimiento. Nuestro pastor conoce cada clamor desde nuestro aposento, cada súplico, cada petición, Él la conoce. Él conoce la voz del quebranto, conoce la voz de la alegría de nosotros y conoce cuando nuestra voz solamente clama y dice preocupación. Porque nosotros estamos aprendiendo a conocer la voz del pastor. Él conoce nuestras fortalezas, conoce nuestras debilidades y conoce nuestras luchas. Conoce aquellas lágrimas que nadie ha visto. Conoce aquellas oraciones que hemos hecho en silencio. Conoce las veces que hemos llegado delante de su presencia sin ni siquiera encontrar palabras para explicar lo que está sucediendo dentro de nosotros. Y esto también lo encontramos en Timoteos, segunda de Timoteos 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos. Qué seguridad tan grande nos entrega esa palabra. El Señor conoce a los que son suyos. No somos desconocidos delante del pastor. Él sabe quiénes somos. Él conoce nuestro corazón. Él sabe dónde estamos y hasta dónde llegaremos si es su propósito y si estamos conforme a su voluntad. Él conoce aquello que estamos atravesando. Él conoce tu situación de hoy y la situación divina que Él creará si tú se lo permites para el mañana. Presta atención, acércate más a Cristo, aprende de su palabra, aprende a identificar la gracia de Dios y no la gracia humana que se esconde a través de un antifaz.
para que tengas el poder que Él nos ha regalado desde el principio para saber reconocer su voz. Mira qué poderoso es esto. A muchos nos puede haber pasado o nos pasa que desde nuestra crianza, desde nuestros primeros años de vida, nuestro Padre terrenal identificaba su presencia con un silbido. Ya nosotros reconocíamos ese silbido. Podíamos estar en un parque de pelota, y lo digo en mi carácter personal, y había muchos silbidos de muchos padres, había muchos gritos, pero yo escuchaba específicamente el silbido de mi Padre terrenal y yo volteaba automáticamente, porque era la cercanía, era el amor y el respeto que tengo hacia mi Padre terrenal, mi honra hacia Él, que automáticamente yo volteaba donde escuchaba el silbido. Al sol de hoy, yo puedo escucharlo y reconocería cuál es el silbido. Es algo parecido o algo similar a buscar ese apego con nuestro Padre divino, nuestro Padre fiel, bondadoso y amable, nuestro Padre que no abandona. Acercarse a Él, honrarlo, humillarse solamente a Él, para poco a poco ir conociendo su voz suave y dulce, su soplo hermoso de bendición y reconocer su amable voz. Qué lindo eres, Padre. Por eso nuestra relación con Cristo no puede reducirse solamente a conocer algunos versículos, asistir a un lugar o decir creemos en Dios. Estamos hablando de relación, estamos hablando de comunión, estamos hablando de caminar de la mano de Cristo. Porque existe una diferencia entre saber cosas acerca de alguien y verdaderamente conocerlo. Y aquí Jesús nos entrega algo todavía más profundo. Él te conoce a ti. Por eso no necesitamos aparentar delante de Cristo quiénes somos. Cuando llegamos a su presencia podemos hacerlo sin sinceridad. Lo podemos hacer con sinceridad. Podemos abrir nuestro corazón delante de Él. Porque antes de que salga una palabra de nuestra boca, nuestro pastor ya conoce aquello que hay dentro de nosotros. Enseñanza número 3. Y me siguen. Entonces llegamos a la tercera parte de Juan, capítulo 10, versículo 27. Y me siguen. Las ovejas escuchan y son conocidas por su pastor, y entonces le siguen. Cuando hay humillación hacia el Padre, cuando hay respeto, cuando hay agradecimiento, tú sabes a dónde debes seguir. Tú sabes la persona que te va a dar la recarga necesaria, y no cualquier voz te podrá confundir. Mas cuando te desprendes, pierdes esa cercanía, ese agradecimiento, pierdes ese temor y ese temblor que ocasiona la presencia de Dios en ti. Cualquier voz puede distraerte y confundirte. Amén. Gracias, mi Dios, por tu presencia. Gracias por tu palabra, por tu fuerza, por tu voz. Porque cada día quiero acercarme, quiero conocer más para continuar escuchando tu voz hasta el último día que tú tengas escrito en tu libro sagrado y tus kairos perfectos. Amén. Porque no basta solamente con escuchar. Llegará un momento en nuestro caminar en el cual tendremos que decidir qué vamos a hacer con aquello que hemos recibido. Podemos escuchar una palabra que nos confronte. Podemos reconocer que hay algo que necesitamos corregir. Podemos entender cuál es el camino que Cristo quiere que tomemos. Pero después de escuchar viene una decisión. ¿Voy a seguir al pastor o voy a continuar siguiendo mi propia voluntad?
Porque la voz del pastor no solamente se reconoce, se obedece. Seguir a Cristo significa caminar detrás de Él, aun cuando nuestra voluntad quiera tomar otra dirección. Santo y poderoso eres mi Cristo. Aleluya. Aleluya. Santo y poderoso eres Jehová. Santo y poderoso eres Jehová. Santa y poderosa es tu sangre. Limpia, pura, que has depositado en ese madero para nuestro rescate, para darnos vida eterna, para limpiar nuestras manchas. Gracias, Padre, eternamente agradecido con tu misericordia, con tu gracia y tu propósito en mí. Amén. Significa obedecer incluso cuando hacerlo requiere dejar atrás algo que nuestra carne quiere conservar. Y seguir a Cristo no es una decisión que hacemos solamente una vez y una decisión diaria. Cada día tendremos decisiones que tomar. Cada día aparecerán diferentes voces. Cada día nuestra voluntad intentará llevarnos hacia un lugar y tendremos que reconocer quién es nuestro pastor. Por eso necesitamos permanecer cerca, porque cuando comenzamos a alejarnos, otras voces comienzan a sentirse más fuertes. Pero cuando permanecemos en comunión con Cristo, su palabra continúa siendo nuestra referencia, nuestro norte. Aprendamos a caminar detrás de Él. Aprendamos a detenernos cuando necesitamos detenernos. Aprendamos a esperar cuando necesitamos esperar. Aprendamos a caminar cuando Él nos muestra el camino. Eso significa seguir a tu pastor. No solamente escuchar lo que dice, sino permitir que tu dirección determine nuestros pasos. Permanece cerca del pastor. Después de escuchar estas 3 palabras de Jesús, oye mi voz, yo los conozco y me siguen, quiero llevarte a una reflexión. ¿Cómo permanecemos siendo ovejas sensibles a la dirección de Cristo? ¿Cómo cuidamos esa comunión? ¿Cómo permanecemos cerca de su presencia? No mediante emoción de un solo día. No solamente buscando a Dios cuando atravesamos una dificultad. No solamente entrando a su presencia cuando necesitamos una respuesta para nuestros caprichos. Se trata de consistencia, oración, palabra, obediencia, comunión, reverencia al Padre, recarga, conexión a nuestro Jesús, amado y Padre eterno y fiel. Santo y poderoso eres Jehová. Que mi alma en todo momento te alabe. Que me den las fuerzas, la paciencia y el carácter para entender tu encomienda, aunque cause molestia en mi piel, en mi carne. Pero es a ti a donde debemos llegar. Es en tus brazos donde debemos recostar nuestras cargas. Amén. Una vida que aprende a regresar diariamente a la presencia de Dios, porque la oveja fiel no espera perderse para comenzar a buscar la voz del pastor. Permanece cerca para reconocerla. Permanece en su palabra para no confundirla. Y camina detrás de Él porque ha entendido que ningún otro lugar puede ofrecerle la seguridad que encuentras en las manos de Dios. Recordemos una vez más lo que acabamos de leer de Juan, capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos siguiendo a un pastor que no solamente nos dirige, también nos sostiene. Pero hay algo que no podemos olvidar. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos. Nosotros no sabemos cuántos amaneceres nos quedan. Nosotros no sabemos cuántas oportunidades tendremos para abrir nuestros ojos, doblar nuestras rodillas y decir gracias, Padre, por un día más. Y en ocasiones nos distraemos y pensamos
que por simplemente agradecerle en la mañana, agradecerle en la noche, estamos cerca de Él. Está bien nuestra relación. Y en su palabra, no es mi pensamiento como hombre, sino en su palabra te recuestas, permites caminar sobre su palabra y encuentras toda orden, todo mandato, toda dirección que debe prevalecer en tu vida para acercarte al Padre. En ocasiones algunas personas piensan, es una obediencia, es un mandato, es tan estricto permanecer y congregarse y entrar en una iglesia y entrar en una familia de Cristo. Pero cuando tú confías y tienes tu fe en el Padre, respetar no es sacrificio ni es dificultad para ti. Cuando ves su gracia, cuando ves la bendición, la prosperidad, o cuando ves la tormenta, el desierto, pero reconoces que estás atado a la mano de Cristo, no es molestia, porque tú reconoces y agradeces el resultado final que Él ha entregado desde el momento en cual Él entregó su vida por nosotros, por ti, por mí y por todo su pueblo. Amén. Gracias, Padre. Gracias a todos los hermanos que día a día muestran su gracia y dan ánimo a este siervo que en ocasiones se cansa, que en ocasiones pierde la mirada de los ojos de Cristo y empieza a escuchar voces que no le corresponden, direcciones que no lo llevarían a ningún lado. Pero gracias a Dios tenemos las fuerzas, la fe, la confianza para volver a su presencia y depositar toda carga. Porque es de humano reconocer que a nuestras fuerzas a ningún lado llegaríamos. Amén. Por eso no podemos vivir nuestra relación con Cristo pensando mañana regreso, mañana comienzo en oración, mañana busco su presencia. Cuando resuelva mis problemas y me acomode, entonces me acerco. Porque la palabra nos dice en Hebreos 3, versículo 15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy. Esa palabra tiene un peso enorme. Hoy escuchaste su voz. Hoy tienes su palabra. Hoy su misericordia te permitió levantarte. Hoy puedes entrar en su presencia. Hoy puedes corregir aquello que sabes que estás necesitando corregir. Hoy puedes obedecer. Hoy puedes caminar detrás del pastor. Entonces, si hoy escuchamos su voz, respondamos. No tratemos su gracia como algo común. No tratemos su llamado como algo que podemos continuar posponiendo. Y no desde el miedo, sino desde la reverencia, desde el respeto, desde el temor de Dios, desde el agradecimiento de reconocer que todavía tenemos la oportunidad de acercarnos a Él. Gracias, mi Dios. Santo y poderoso eres Jehová. Gracias por la presencia, Padre. Espíritu Santo, gracias por tu protección, por tu dirección, por tu voz, por tu cobertura. Qué lindo eres, Padre. Amén. Quizás durante mucho tiempo hemos permitido que demasiadas voces ocupen nuestra atención. Pero hoy quiero invitarte a que regreses a la voz que verdaderamente puede dirigir tus pasos. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aprende a reconocer su voz permaneciendo cerca de Él. Descansa sabiendo que tu pastor te conoce y cuando Él te muestra el camino, síguelo. No esperes estar lejos para comenzar a buscar tu dirección. Mientras hoy puedas escuchar su voz, respóndele. Santo. Mientras puedas buscar su presencia, búscala.
Mientras tengas oportunidad de caminar detrás del pastor, síguelo, porque no conoces cuánto tiempo te queda. No conocemos cuánto tiempo nos queda. Pero hoy, por su gracia, todavía podemos escuchar su voz. Por su misericordia, todavía la puerta está abierta. Santo Padre, gracias. Poderoso eres y fiel, Rey sobre todo Rey, mi Padre. Gracias, Padre, por lo que haces a diario por tus hijos, por la bondad que tienes, por el amor incalculable, por esa restauración que día a día vas trabajando en los corazones de tus hijos, aunque ellos no lo reconozcan. Gracias por tu presencia, Padre, porque si podemos transitar en las carreteras, en los caminos y llegar sanos y salvos a nuestro hogar, Santo Espíritu Santo, es tu presencia, mi Dios. Agradezco enormemente lo que haces por mí y por cada uno de mis hermanos. Agradezco tu protección, tu misericordia, tu vallado alrededor de mi casa, de mi hogar, del hogar de mis hermanos, del hogar de la comunidad, Padre. Que seas tú siempre protegiendo cada intento del enemigo de confundir la voz de sus hijos. Gracias, mi Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermano, no olvides que después de una caída, la fórmula es volver a su presencia. Dios te bendiga.